Bueno, Cortinas Murra, Mira, el maquillaje. el maquillaje electoral obliga al Congreso del Estado a al Congreso de la Unión, perdón, a emitir una serie de leyes, que una ley de partidos, una ley de delitos electorales, Ajá. la ley general en delitos electorales. Y luego, al último, también, bueno, con otra parte también establece que el Congreso de la Unión deberá aprobar la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, a la que tú te referías ahorita, Javier, Ajá. en la que se establecerán las normas que deberán sujetarse los poderes públicos y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y honradez, así como que para que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos y egresos respectivos. Entonces, todo eso viene aquí, porque antes lo que hacía la Suprema Corte era, vía amparo, decir, oye, es que tu Estado estás obligado a optimizar el gasto público. Por eso sí, pues nomás decía, ¿eh? Y nadie le hacía caso. Ahora viene la ley, pero yo me imagino que es la consecuencia de ir cambiando las cosas. ¿Hasta dónde va a ser esto? Vamos a tener que esperar todas estas disposiciones reglamentarias para establecer en qué condiciones se da, para poder seguir analizando, ¿verdad? Pero, como te digo, una reforma constitucional es como la ley, como la reforma educativa, trajo otros ordenamientos legales para adecuar los nuevos principios. Pero vamos a ver qué tanto puede una ley optimizar el presupuesto con base al gasto eficiente y óptimo por parte del Estado. Puras cosas que nunca se ha hecho, que hablando, Gerardo. Oye, pero este maquillaje incluye que el Instituto Nacional de Elecciones es el que va a resolver los distritos electorales de los estados y va a designar a los funcionarios de las mesas directivas de las casillas. Es decir, el Instituto Nacional de Elecciones desde la Ciudad de México... Centralismo puro. Va a designar al presidente de la casilla de ANAPRA. Por ejemplo, ¿sí? ¿Bajo qué mecanismos? Pues los que ellos acuerden. Yo me imagino que van a ser los mismos que el IFE. Es que la función electoral es muy sencilla. Realmente no es la gran cosa. La cuestión es que ahora vamos a tener con el mismo órgano electoral 5 o 3 o 4 elecciones empalmadas. Y los consejeros electorales de Chihuahua. Y los magistrados van a ser designados por el nuevo Instituto Consejo Nacional de Elecciones. Y los transitorios dicen que ahorita van a estar felices los consejeros y los magistrados. Van a seguir en su puesto hasta que se designen los nuevos. Que eso va a ser a partir seguramente de mayo del próximo año. Yo creo que va a pasar todo el año, pues si va a estar, no han podido, pasaron 2 años para designar un consejero. No, pero ahora sí hay un candado para que... No, Gerardo. El próximo año hay 10 elecciones locales. En otros estados. Sí. Sí, pues, y entonces, me parece... Bueno, digo, en otros estados van a designar... Puede ser pura especulación la mía, pero les aseguro que para fines de febrero ya van a estar los proyectos de ley, los proyectos, de estas reformas y todo eso. Todas las leyes íntegras, y que en marzo ya lo van a estar discutiendo. Pues yo le daba todo el año a Fernando Herrera para que siguiera ahí por mientras. Puede que no. No, básicamente comentar, pues que a mí lo que me preocupa, aquí leyendo el reporte, mira, dice que más de 1,000 millones se va a gastar en cambiar de IFE a INE. Autos, papelería y edificios. Y que el proceso va a llevar por lo menos 10 años. El costo de la nueva, el costo promedio de la tarjeta, de la credencial es de 10 pesos aproximadamente. 10 pesos, 800 millones de pesos. Así es. Pero a fin de cuentas, a mí lo que me preocupa, que es el común denominador y que no hemos tocado el tema, es el punto de la democracia. Me pregunto, ¿valdrá la pena gastar 1,000 millones o 2,000 millones en generar una conciencia ciudadana y generar que el pueblo tenga ya consciente que vivimos en una democracia? Yo creo que no, realmente lo tocamos la semana pasada por ahí, Murra, sobre si realmente el IFE cumplió con la misión de generar democracia. Bueno, hace mucho tiempo que pensábamos que este país podía llegar a una democracia participativa a corto plazo. Pero esa no era función del IFE, ¿no? No era función del IFE, pero es importante la función del IFE sí, desde el punto de vista electoral, ¿no? Pero viéndolo en el contexto político, era lo que
hace algunos años pensábamos, ¿no?, que podíamos llegar a esto muy rápidamente. Sin embargo, bueno, pues las violaciones a los derechos que tenemos como ciudadanos son recurrentes por todos los órganos. Nosotros tenemos, aparte en la legislación de los derechos humanos que nos rigen, pues también tenemos derechos secundarios como ciudadanos, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos políticos. Y estos derechos, por lo regular, están plasmados en la propia Constitución en diferentes espacios. Esos derechos son violados permanentemente. O sea, ¿cuándo se nos ha preguntado qué nos parece la reforma política o qué necesitamos en materia política? ¿Cuándo se nos ha preguntado en materia energética cómo vemos la posibilidad de privatizar el área de exploración y explotación de nuestros recursos naturales, como pretende la modificación del artículo 25, 27 y 28 constitucional? Cuando se nos han preguntado una gran cantidad de detalles de modificaciones de leyes que nos atañen directamente como ciudadanos. Eso es una violación a nuestros derechos secundarios, es una violación flagrante a nuestros derechos secundarios como ciudadanos, y sin embargo esto lo tenemos viendo desde hace mucho tiempo y lo hemos estado dejando pasar. Desgraciadamente lo que nos falta, creo yo, que es mucha educación política. Creo que no estamos permanentemente empapados de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, qué es lo que nos conviene como ciudadanos, como mexicanos, como integrantes de un país tan rico como es este país que tenemos en nuestras manos, y que este proyecto neoliberal ha ido desmenuzando de mucha manera y concentrando la riqueza en unas cuantas manos, ¿no? Y esto lo vemos de una forma que ya nos parece natural escuchar en la televisión que nos digan, es que nada más hay 52 millones de pobres en el país. Y lo vemos ya de una forma común, normal, cuando pudiéramos escandalizarnos y decir, ¿cómo es posible que este cuerno de la abundancia que es México tenga más del 50% de sus habitantes en pobreza? ¿Cómo es posible que lleguemos a estos niveles? O sea, ¿qué nos está faltando? ¿Qué tenemos de más o qué necesitamos para que esto vaya terminando? Y creo que una de las cosas que tenemos que mover no es precisamente mover a México, tenemos que mover a los políticos, tenemos que mover a los que nos gobiernan, tenemos que mover a los que están en el poder, a los que tienen influencia sobre esto, todo este tipo de acciones que nos involucran directamente como ciudadanos. Josué. No, pues definitivamente. Estas reflexiones de Víctor Medina. Totalmente de acuerdo. ¿Cuándo es que México va a tener resultados y sobre todo una democracia? Cuando la misma gente, el mismo pueblo, tenga interés en participar de la política, tenga interés en decir, oye, pues yo te di un voto, pero ese voto es para que me beneficies, para que me des más trabajo, para que tener más prestaciones, tener servicios buenos de salud, tener educación, porque al fin de cuentas, tenemos con qué, básicamente hay de dónde tener un México próspero, y posiblemente nos quieren hacer creer que no tenemos capacidad de eso, que no podemos hacerlo, pero realmente la gente está despertando y vemos movimientos sociales muy fuertes en la Ciudad de México, por ejemplo, ahora con lo de la reforma energética, que tuvo que ser puesta murallas, ¿verdad?, para que el Senado sesionara, que tuvo que estar los legisladores en un hotel esperando la hora de la votación y todo esto. Entonces, creo que en medida que la gente se involucre más y sea menos distraída, menos posiblemente más consciente de lo que se está votando y cómo le afecta, pues básicamente tendremos mejores condiciones. Gerardo, ¿cómo ves? Yo nada más Está quiero haciendo estas concluir, reflexiones. estuve analizando muy detenidamente lo que dijeron los compañeros. Este maquillaje electoral está ocultando la triste realidad de México, la partidocracia que vivimos. Tan así es como dijo Víctor, me la ganó, pero me adhiero como siempre con él. ¿En qué parte de este maquillaje electoral vemos nosotros algún derecho adicional de los ciudadanos para reclamar las violaciones electorales? En ningún lado. No hay participación electoral, mucho menos política del mexicano.
A mí me da mucha tristeza que inclusive nosotros veamos en la televisión, en los medios electrónicos, Javier, en el internet, las protestas civiles en otros estados, en otros países, porque eso es un reflejo de la cultura cívica de la ciudadanía. Así es. Y en México no tenemos ni siquiera el derecho de impugnar las violaciones de los partidos políticos, la falta de profesionalismo de los órganos electorales. No tenemos nada más que el deber y la obligación de votar por las personas que los propios partidos, en la virtud de la partidocracia, imponen a su entera discreción. Esa es la realidad, no hay más. Bueno, pues estas reflexiones que están haciendo coinciden con los diversos análisis y encuestas que se han hecho de las respuestas que los latinoamericanos dan sobre la democracia. ¿Qué tanto confían en la democracia como mecanismo, como método para mejorar sus niveles de vida? Y el incremento de los latinoamericanos que están diciendo, es que esto de las elecciones democráticas y la plena competitividad electoral nos tiene decepcionados. Y en México cada vez es mayor. Están hablando de más del 50, 52, 53% que están defeccionando de la vía democrática, o sea, la vía democrática electoral para como mecanismo de vida. Bueno, ya nada más quiero